Arratsaldeon guztioi, buenas tardes a todos. Os damos la bienvenida a este ciclo 12 meses, 12 arquitectas que la Delegación de Vizcaya acoge este trimestre y con la participación de Macarena Ruiz y Nagore de Urrutia. El motivo de la invitación es visibilizar y tener el conocimiento de la mano de dos arquitectas de la delegación, en el cual poder ver su experiencia profesional y personal a lo largo de los años. Es un formato híbrido, por lo cual también va a haber gente que está telemáticamente, y también tenemos público presencial. La idea es que sea dinámico, podéis realizar preguntas, igual es mejor al final de las dos. Ellas van a hacer dos presentaciones, entonces que igual es mejor primero vemos las presentaciones y luego hacemos como una rueda de preguntas o ruegos y lo que vayan surgiendo, ¿de acuerdo? Y ambas son arquitectas por la Escuela de San Sebastián. Tienen un desarrollo profesional largo y extenso. Macarena Ruiz está más centrada en el tema urbanístico hoy en día, trabaja para la Diputación Foral de Álava, y Nagore, tanto urbanismo como rehabilitación, medio ambiente y demás, y trabaja en la Universidad del País Vasco, en la Escuela Técnica Superior de San Sebastián, y realizas también, ¿no?, labores de investigación en un departamento específico. Pues yo creo que vamos a comenzar directamente a conocer vuestra trayectoria y empezamos con Macarena. Muchas gracias. A ti. Muy bien, pues bueno, primero agradecer al Colegio de Arquitectos, por supuesto, por esta iniciativa que ya lleváis tiempo haciendo y por invitarnos a Nagore y a mí. Lo primero quería comentar que nos pusimos en contacto para ver cómo hacíamos la exposición y bueno, decidimos cada una contar su experiencia o trayectoria profesional, pero empezamos a hablar en una conversación así muy coloquial. Me dijo Nagore, yo es que he hecho de todo. Y dije, pues yo también. Y dijimos, bueno, pues ya tenemos algo en común, ¿no? Igual podemos hablar de eso, de que hemos hecho de todo y por qué hemos hecho de todo y en qué circunstancias. Entonces, bueno, que primero voy a contar un poco yo mi trayectoria profesional con alguna ilustración y algún plano, pues bueno, que siempre es más agradable, pero sin entrar en detalle en los proyectos, sino contando más bien lo que es la vida laboral. Pero con ese hilo conductor, ¿no?, con el que hemos hecho de todo y ella pues yo creo que va a hacer lo mismo después, aunque es una trayectoria diferente, pero que yo creo que tienen por lo menos ese punto en común y seguro que alguno más, ¿eh? Bueno, voy a compartir pantalla ahora para ver la presentación y lo que he comentado y poder... Aquí, ¿verdad? Eso es. Sí. Poder ilustrar. ¿Esto fue? No, ¿no? Ah, no, vale. Y poder ilustrar un poco lo que estaba comentando, ¿no? Cuando empezamos a hablar eso de que hemos hecho de todo y al intentar, pues bueno, rememorar, ¿no?, desde el inicio, desde que acabamos la carrera, la trayectoria profesional, pues vas haciendo memoria de pues dónde has trabajado, lo que has hecho, vas recordando, ¿no? Y a través de ese... A ver. Sí, a través de ese recorrido un poco histórico en tu mente, ¿no?, de todas las cosas, anécdotas que te han ido pasando, tal, también pusimos en común un poco esta idea de que yo creo que tenemos que poner en valor, que estamos en el Colegio de Arquitectos y estamos para hablar de la profesión, que creo que esta es una profesión apasionante y que desde luego nos hace que demos todo en nuestra vida, porque vamos siempre trabajando hasta tope y digamos que ha intentado sintetizar un poco en estos 3 puntos de vista con respecto a la versatilidad, porque creo que tenemos una profesión y yo creo que en la carrera nos entrenan un poco para esto, para tener y ser capaces de abordar casi cualquier trabajo, ¿no? O sea, yo creo que desde una escala
pequeña de diseñar una barandilla hasta dibujar un plano de un plan parcial o de una ciudad o de un plan general, somos capaces de adaptarnos a la escala y mirando, digamos, con una perspectiva diferente en un caso y en el otro, abordando el trabajo desde ese cambio de escala. Creo que eso es algo que es intrínseco a nuestra profesión y no es tan fácil de encontrar dentro de otras profesiones, ni técnicas ni creativas, ¿no? Que yo creo que en la nuestra igual se junta un poco que la carrera tiene la parte técnica del rigor técnico y la parte también creativa, ¿no? Entonces yo creo que la mente se entrena para ser más flexible y cambiar en un momento dado si necesitas un recurso u otro, ¿no? También me parece importante el tema de la búsqueda de soluciones. Creo que desde la carrera y después en la profesión estamos todo el rato buscando soluciones. Solucionamos problemas complejos, desde en una obra tener que tomar una decisión rápidamente porque un operario no lo ha hecho como tú lo habías pensado o porque te ha aparecido de repente un muro o un paramento que tiene que ir un arqueólogo y que tienes que tomar otra decisión porque hay que mantenerlo. O sea, tenemos que aportar soluciones con rapidez, con determinación, porque tenemos que decidirlo en el momento y tenemos que tener, digamos, determinación a la hora de que tenemos que ser seguros. Y yo creo que eso también es una capacidad que, que- que nos diferencia, ¿no? A ver, además de esto, he puesto esta ilustración porque me hizo gracia, porque según estábamos pensándolo y lo estaba preparando, me llegó de una newsletter esta noticia, ¿no? La arquitecta que se ha puesto a reformar el calzado infantil. Y dije, bueno, esto lo tengo que poner porque es una señal, o sea, digamos que es una señal que efectivamente, ¿no? Que estamos formados de esa manera de hacer las cosas bien, mejor, o sea, estamos durante la carrera haciendo un proyecto hasta el último minuto y tenemos que pasar la noche sin dormir y yo creo que eso al final lo llevamos a la vida profesional, lo cual creo que nos satisface mucho porque nos llena mucho nuestro trabajo, eso a la mayoría de los compañeros y compañeras que tengo yo, pero bueno, también es bastante agotador, ¿no? A veces. Bueno, pues ya empezando un poco con mi trayectoria profesional, bueno, he puesto ahí 991 porque no recordaba exactamente y porque también durante la carrera, desde tercero de carrera, que ya llevaba como 4 años estudiando o 5, yo empecé a trabajar, que es algo habitual, o sea, no es algo que he hecho yo porque, vamos, muchos compañeros míos también. No trabajaba durante todo el curso, pero igual en vacaciones o por horas o tal, en un estudio. Entonces he hecho un poco de todo desde el principio, porque lo mismo hacía un proyecto de urbanización, que me llamaban para un proyecto de un hotel de hacer una reforma interior, al principio de delineante, luego ibas diseñando un poco, pues bueno, esto un poco como casi todos, ¿no? Viviendas sociales, ya cuando ya estaba casi terminando, bueno, que me costó bastante acabar el fin de carrera, durante el fin de carrera estuve en varios estudios de arquitectura ya más tiempo, ya haciendo ya viviendas sociales, proyectos de locales comerciales y ya digamos, en Mexa estuve ya 3 años trabajando en planeamiento general, sobre todo en planes especiales, ya un tiempo ya más largo haciendo trabajos sobre todo de urbanismo. Eso lo compaginaba con algún trabajo que me salía pues de una fachada o de una comunidad de propietarios o de algún local o tal. Bueno, pues como he dicho antes, ¿no? Con muchísimo esfuerzo, con muchísima dedicación, sin vacaciones, sin puentes y bueno, y todo lo que ya sabéis porque más o menos lo habéis vivido, ¿no? Después de estos 10 años o así, pues bueno, a través de un anuncio del periódico que pedían un arquitecto para una obra grande, que yo no sabía dónde estaba escribiendo, pues escribí y me llamaron para una entrevista y era en el aeropuerto de Bilbao, pero yo no sabía dónde iba, no sabía si iba a Sener o a Ferrovial, o no sabía muy bien y cuando fui pues era una entrevista para entrar en Santiago Calatrava. Santiago Calatrava tiene un estudio en Zúrich y otro en Valencia, esto dependía de Calatrava Valencia y era para hacer
planos de detalles constructivos en la obra. O sea, la obra había empezado, pero claro, durante la obra iban surgiendo, como he dicho al principio, un cierre que hay que poner aquí entre internacional y no sé qué, que no estaba previsto. Había que dibujarlo y había que dibujarlo desde Santiago Calatrava, o sea, desde Calatrava, pues porque tenía una forma de trabajar y bueno. Y estuve ahí 2 años, fue una experiencia, bueno, pues impresionante porque no solamente por la parte constructiva, de aprender en la obra o tal, sino por lo que es una obra tan grande de tantos millones que costó y por todas las reuniones que había semanales con un montón de ingenieros que venían de AENA de Madrid, con todas las constructoras que estaban en la obra y bueno, reuniones con el propio ministerio, vamos, pues digamos que yo tenía entonces 32 o 33 años y fue, bueno, pues un cambio totalmente de lo que yo había vivido antes, que eran pues estudios pequeños o más grandes o medianos, pero esta ya era una obra de mucha envergadura. Y bueno, no, sin más. Luego ya entré en la Diputación Foral de Álava cuando se estaba acabando la obra. Justo creo que entré en la Diputación el día de la inauguración del aeropuerto, porque me acuerdo que fui a entregar los papeles y tenía que volver a la inauguración. Entré en la Diputación Foral de Álava y sigo allí, pero bueno, he estado en distintos departamentos. Entré primero en urbanismo, después pasé a administración local, donde pues, se dan subvenciones a obras en los pueblos pequeños de Álava, porque Álava tiene 400 núcleos pequeños de 50 o 60 habitantes. Después pasé a patrimonio arquitectónico, que estuve ahí 5 años trabajando pues en obras de iglesias fundamentalmente, dando autorizaciones a obras que se iban haciendo en palacios, en edificios catalogados. Y también tuve bastante contacto con la Catedral Santa María, que Juan Ignacio Lasagaster era mi jefe en aquel entonces, y en el Valle Sagrado de Salinas de Añana, donde estuve ahí 5 años. Y después ya volví a urbanismo, pero ya a la jefatura de urbanismo, que ahora se llama Ordenación del Territorio y Urbanismo, que luego voy a contar un poco lo que hago ahora. Bueno, de la primera parte, tengo que decir que mientras lo estaba preparando, se lo comenté a una compañera y me dice, pues dilo así tal cual. De la primera parte no he podido enseñar fotografías ni tengo nada porque he sido víctima de la obsolescencia y de la muerte del hardware. Porque yo tenía disquetes, discos y un ordenador y un disco duro que murió. Con lo cual no tengo fotos ni tengo nada. Y además en la última mudanza lo tiré todo, así que no tengo nada. Así que de la primera parte no puedo enseñar nada. Tengo aquí un par de ilustraciones un poco del aeropuerto de Bilbao, que he comentado antes, que como he dicho, la mayoría de los planos que teníamos que hacer eran detalles constructivos de este tipo, ¿no? De cierres, porque lo que era el proyecto ya estaba hecho. También trabajamos bastante en el tema de señalética y de mobiliario, de todo el mobiliario del aeropuerto, ¿no? Barandillas que surgían o cierres que surgían de repente en una zona que no había acceso y había que repetir o tal, y todos estos planos se hacían ahí en obra, en el aeropuerto, los pasábamos a Calatrava, Valencia, nos daban el ok y se pasaban a la constructora e inmediatamente se lo llevaba el metalista de la obra, o sea, directamente se lo llevaba el metalista de la obra. Eso era muy reconfortante porque a los 2 meses ibas y veías el cierre que acababas de dibujar hecho en la obra, ¿no? Y eso, bueno, para mí fue una experiencia impresionante. La siguiente fase que pasé digamos, a la Diputación, he empezado por esto porque de plan foral y de entidades locales no tengo nada, pero bueno, esto es bastante ilustrativo porque estuve ahí 5 años y la mayoría de los proyectos que hacíamos eran restauración de iglesias. Todos los años teníamos un convenio con la comisión, con el obispado y hacíamos sobre todo la parte de la cubierta, rehabilitar la cubierta. En esta época teníamos mucha relación con restauradores, con arqueólogos y bueno, o sea, fue una fase para mí también muy enriquecedora y de la cual aprendí muchísimo porque de eso no sabía nada. También
en este trabajo con las restauradoras y no solamente hacíamos cubiertas y la parte estructural, sino también retablos, y en este caso es la portada de La Guardia, de una de las iglesias de La Guardia, que tenía humedades por dentro y había que restaurarla. Entonces, primero había que solventar el tema de la humedad y luego la restauración, porque toda la piedra estaba desgastada. Entonces, bueno, pues formamos un equipo multidisciplinar donde cada uno iba aportando un poco soluciones, ¿no? Este tipo de obras, pues efectivamente, si no estás en la administración es difícil que te lleguen a un estudio, ¿no? Entonces, bueno, lo he puesto un poco también por un poco la diferencia de otras exposiciones. Este es otro ejemplo, que también restauramos algunos puentes que efectivamente estaban prácticamente en la ruina y al final, pues bueno, pues como veis, pues un poco con técnicas tradicionales, con muchísimo cuidado, pues bueno, pues teniendo todo, digamos, el respeto a lo que es un monumento, ¿no? Y bueno, pues... ¿Eso dónde es? Esto es en Tres Puentes. En Tres Puentes. ¿Tres Puentes? Sí, en Álava. En Álava, sí. Bien, y ahora sí que voy a contar un poco más el del Valle Salado, digamos, porque, bueno, es un proyecto importante en el que estuve 5 años trabajando y me parece que merece un poco más, aunque tampoco me voy a extender. Como es una extensión muy grande la obra, pues bueno, hay varias fotografías. Cuando yo llegué a Patrimonio, en el Valle Salado estaba completa. El Valle Salado son unas salinas de Añana que hay en Álava, que por si acaso alguien no las conoce, ¿eh? Estaban completamente arruinadas porque ya no había explotación de sal y entonces la Diputación estaba haciendo en aquel momento un plan director de restauración para restaurarlo. Yo cuando llegué no había empezado ninguna obra y me lo encontré así. O sea, me lo encontré así porque llevaba así años, vamos. Y empezaron por hacer un plan director, el equipo de Juan Ignacio Lasagaster y el Valle Salado, con un equipo de arqueólogos y arquitectos, hicieron un plan director que estuvieron bastante tiempo pues analizando el lugar, toda la historia, y un montón de documentación histórica de cómo había llegado hasta esta situación. Y esta era la situación. Es todo estructura de madera. Entonces, lo primero que hicimos fue hacer un itinerario permanente, digamos, para poder visitar y llegar a todas las eras y que además pudiera ser visitado por la gente, con la idea de un poco visibilizar el trabajo de restauración para que se entendiese en la sociedad que era importante restaurarlo. Lo cuento muy rápido porque esto ha sido muchos años y de hecho el Valle Salado sigue con las visitas y sigue restaurándose, pero bueno, es un poco, son pinceladas, ¿eh? Para eso se tuvieron que reconstruir los canales donde va el agua salada con la sal muere y llega hasta las eras donde se cristaliza la sal. Y este es un poco el esquema lo he querido poner un poco para ilustrar que todo esto no son estructuras que de repente íbamos arreglando, sino que tiene de base una cartografía de detalle que se hizo, un sistema de información geográfica, un levantamiento en 3D de toda la parte de antes y de cómo se iba restaurando, digamos que se iba actualizando en tiempo real. Detalles constructivos, bueno, hay muchísimos proyectos porque íbamos haciendo cada año con el poco presupuesto que teníamos, pues un año hacíamos restauración de una zona, otro día arreglábamos unos canales, sobre la marcha, lo que contaba antes, el centro de atención de visitantes, hicimos el proyecto y según lo estábamos haciendo se nos cayó un muro y casi la carretera, tuvimos que hacer un apuntalamiento, tal, bueno, esto era así, ¿no? La restauración de las eras se fueron haciendo por fases porque esto tiene una extensión enorme, entonces se fue haciendo por zonas y entonces se iban habilitando y se iban empezando a utilizar. Y más o menos esta es la situación, bueno, esta foto es antigua, pero que es más o menos la situación que tiene ahora, ¿no? Que ya tiene un aspecto buenísimo. Bueno, luego se hizo una fundación, en estos momentos estoy hablando del 2005, todavía no había, pero ahora hay una fundación que ha entrado Gobierno Vasco, Diputación, hay financiación, hay gente trabajando allí permanentemente y tal. En aquel momento lo llevábamos todo desde Diputación, desde un servicio muy pequeñito que había 4 o 5 personas y que, bueno, pues que lo que también quería transmitir es que a veces desde la administración se puede influir
se puede influir en las decisiones que al final los políticos y la ciudadanía tienen que tomar, ¿no? Bueno, y luego ya pasando un poco a donde estoy ahora, de aquí, ahí estuve 5 años, pasé al servicio de urbanismo otra vez, que era donde había empezado, porque se había jubilado el jefe de servicio, pero ya pasé a la jefatura, ¿no? A la jefatura del servicio, que ahora se llama Ordenación del Territorio y Urbanismo. Y voy a ilustrar también con algunas pinceladas de cosas que hacemos, un poco en el hilo de lo que decimos de que pasamos de una escala a otra y hacemos cosas pues desde diseñar un pequeño plano de una zona hasta pensar en todo Álava, que es todo el territorio histórico, ¿no? Esto es lo que generalmente se nos conoce en la Diputación, porque llevamos todo el planeamiento general de Álava, excepto el de Vitoria, Llodio y Amurrio, porque como son municipios pequeños de menos de 7.000 habitantes, pues lo financiamos, lo aprobamos y estamos en contacto permanente con los ayuntamientos. También llevamos planes especiales, este es el casco histórico de Artziniega, hay muchos cascos históricos en Álava y todos tienen planes especiales que también se aprueban en la Diputación de Álava. También he puesto esta diapositiva que me encanta, pues porque aquí se ve un poco los 400 núcleos urbanos que tiene Álava, que son muy pequeños y tienen pues 40, 50, 60 habitantes, pero que están todos diseminados por el territorio. Y entonces es un urbanismo muy de detalle, porque tenemos que ir parcela por parcela. O sea, hay que saber por dónde se puede ampliar, por dónde no, cómo era la trama antes, si hay que mantenerla, porque aquí no estamos hablando de que podamos hacer viviendas sociales, estamos hablando de vivienda unifamiliar, pero con un tipo de material concreto que respete la trama que había antes, ¿no? Y lo que es la historia del lugar, ¿no? Vale, y tenemos de esa escala, digamos, que es de la del urbanismo, si pasamos a la de más ordenación del territorio y a la información territorial, este es un proyecto, digamos, importante en el departamento que llevamos también años, que es el Sistema de Información Geográfica de Álava, de la Diputación. Aquí cargamos toda la información georreferenciada que edita o que emite la Diputación. Los parques naturales, las carreteras, todos los planes territoriales sectoriales, el urbanismo, o sea, aquí volcamos todo y lo llevamos desde nuestro departamento, desde la parte de ordenación del territorio, porque en otras administraciones a veces se lleva desde el departamento de servicios centrales o de tal, y nosotros, bueno, como ha nacido aquí, pues lo mantenemos aquí. Esto es un continuo, entonces cada vez más departamentos nos van diciendo, pues yo quiero meter mi información georreferenciada de los centros sociales, de la asistencia de tal, de dónde vamos a votar el domingo, o sea, bueno, de cualquier cosa, ¿no? Digamos que todo lo que tenga una información georreferenciada, geolocalizada, asociada, se puede meter en un sistema de información geográfica como este, esta es la cartografía que también llevamos en el departamento y que, bueno, es a 2 escalas, la 500 y la 5000, que es otra visión un poco del trabajo de los arquitectos y arquitectas, ¿no? Digamos que esto lo hemos dejado un poco como, bueno, para los ingenieros, pero realmente la cartografía es la base de todo. O sea, para hacer un buen plan, de hecho, nosotros lo que hacemos es cuando el ayuntamiento va a empezar el plan general, lo primero que hacemos es actualizar la cartografía. Una cartografía bien hecha y de detalle y actualizada siempre te va a dar un mejor resultado, porque al final es la información de la que partes, ¿no? Lo mismo nos pasa con las ortos, con la cartografía. Las ortofotos, que es una información anexa a la cartografía, que también nos hace falta, y también hacemos lo que son fotografías oblicuas de todos los núcleos para tener la información, y además esa información pasa a ser histórica. He puesto esta fotografía aquí para ver un poco, esto es una foto antigua que les estamos digitalizando todas y todo lo vamos colgando en la web, y esta es la de ahora, que dentro de 20 años será histórica también, ¿no? Y entonces queda todo documentado, cómo van cambiando las cosas. Este es
Otro ejemplo de lo que se puede hacer, digamos, en la información territorial, no solo en el urbanismo, que son las delimitaciones territoriales, porque en Diputación, en nuestro departamento, llevamos también lo que son todos los deslindes, que para mí fue un descubrimiento, que son los límites territoriales, ¿no? Cómo pasas de lo que es todo el territorio a lo que son los límites que están divididos por los mojones de cada municipio que tiene sus competencias y, en nuestro caso, de los concejos, de los pequeños concejos, que son los núcleos urbanos que he dicho que tienen 40 o 50 habitantes, que también tienen sus mojones y son las delimitaciones territoriales que delimitan esos núcleos. Y este es un proyecto que lo acabamos de sacar ahora mismo, que son los vértices geodésicos. Son, ahora mismo son elementos casi históricos, porque en su día se utilizaban para elaborar la cartografía y están situados pues, en los montes o en zonas naturales, digamos, que tienen unos paisajes muy espectaculares, y nosotros tenemos, como son nuestros, tenemos la obligación de mantenerlos, los pintamos todos los años, hacemos una batida y tal para que estén en buen estado. Pero se nos ocurrió pues hacer algo más para que se visibilizase y se difundiese lo que es un vértice geodésico, la cartografía, Georaba, pues un poco todo este trabajo. Entonces hemos elaborado unas rutas de senderismo que, un poco haciendo, digamos, la metáfora, son 3 vértices geodésicos, porque la cartografía se hacía triangulando 3 vértices geodésicos, y hemos elaborado una guía que todavía no ha salido, pero saldrá, con las 3 rutas, donde viene el desnivel, lo que vas a tardar en hacerlo, si es una ruta difícil o fácil, pues si la puedes hacer con niños o no, o vas haciendo tal. De momento hemos elaborado 15 que están por todo el territorio. Lo vamos a colgar esto en la web y que lo puedas, digamos, consultar, o que puedas ir al monte y bueno, pues hoy voy a hacer la ruta 2 o 3 y están en colores dependiendo de la dificultad. Y este es un campo que nos acaba de llegar y que estamos ya metidos en estos proyectos de manera, vamos, vertiginosa, porque los renovables han llegado a Álava, bueno, de una manera, digamos, trepidante, ¿no? Parques eólicos y placas fotovoltaicas. Tenemos proyectos pues casi todas las semanas tenemos alguna reunión con alguna empresa o con algún ayuntamiento que tiene alguna petición de este tipo. Y en el caso de Álava no, en el caso del País Vasco, vamos, cuando una instalación que tiene que tener una declaración de interés público, como es este caso, porque es una energía que es necesaria y que tiene que tener un expediente de declaración de interés público, si ocupa más de 5.000 metros cuadrados, tiene que llevar un plan especial, que es un documento urbanístico aparejado con su tramitación ambiental estratégica. Entonces, en este caso, son todas, o sea, todas tienen más de 5.000 metros cuadrados, que es media hectárea, con lo cual pues nos están llegando muchísimas. Todas las estamos tramitando, aprobando nosotros, y además, en algunos casos, que en el caso de los parques eólicos es lo normal o lo habitual, ocupan más de un municipio, ocupan varios. Con lo cual, además de aprobarlo nosotros, la tramitación se inicia ya en la Diputación, porque los ayuntamientos nos solicitan que lo tramitemos nosotros. Entonces, digamos, este es un campo para el que, por lo menos yo, no estaba preparada. O sea, no sabía que iba a tener que trabajar en tramitar parques eólicos y placas fotovoltaicas, pero nos está tocando, ¿no? Un poco por hilar lo que he dicho de que nos toca improvisar y nos toca hacer cosas pues que a raíz de muchas reuniones con ingenieros y con empresas, pues vas aprendiendo, ¿no? La potencia, la orientación, tal, pero bueno, vale. Ya en esta escala más territorial también hacemos, bueno, pues planes territoriales parciales, planes territoriales sectoriales. En este caso es el de Rioja Alavesa, es todo el área funcional de Rioja Alavesa. Tenemos un convenio con Gobierno Vasco y estamos tramitando ahora el plan territorial parcial de Rioja Alavesa y el de Álava Central, y lo hacemos conjuntamente y lo financiamos conjuntamente, ¿no? En este caso, además, previo al Plan Territorial Parcial de Rioja Alavesa,
que bueno, ya sabéis que es lo que ordena todo el territorio, con esa visión, digamos, integral que tiene la ordenación del territorio, que tiene que tener en cuenta la actividad económica, las carreteras, las viviendas, el medio natural. Pues en este caso hicimos un catálogo de bodegas en suelo no urbanizable, porque lo que caracteriza a Rioja Alavesa son las bodegas, y bueno, este es un trabajo que hicimos previo, de documentación previa, ¿no? Un poco en sintonía con lo que comentaba antes. Y ya para terminar, quería enseñar estos paneles porque hemos estado tramitando 7-8 años un plan territorial sectorial de vías ciclistas e itinerarios verdes en Álava. La red de itinerarios verdes en Álava es muy importante. Tenemos más de 1.000 kilómetros en itinerarios verdes. Llevamos 20 años haciendo obras de itinerarios verdes, pero no había una planificación previa. O sea, esto es un poco como al revés de lo que estaba contando. O sea, se han ido haciendo según las oportunidades, según la financiación o tal, pero no había una planificación a nivel de territorio. Entonces, redactamos este plan territorial sectorial que tiene por una parte las vías, los itinerarios verdes y por otra parte las vías ciclistas, que son vías más rápidas, ¿no? Que van igual a un parque tecnológico o hasta la Castola o tal, o sea, son más cortas. De manera que aquí se ve un poco lo que es el cambio de escala de más tomar decisiones estructurales, ¿no? Hay que establecer un eje que vaya hasta aquí o que vaya a tal. Y este es un concurso al que nos presentamos al concurso de los premios del CESCAE hace poco y bueno, no ganamos, pero fuimos preseleccionados en la primera, en la primera tanda, de lo cual estamos muy orgullosos y sobre todo porque el trabajo fue muy enriquecedor. Nos juntamos bueno, todos los arquitectos y arquitectas del servicio y empezamos bueno, con las bases, tormenta de ideas, qué es lo que podemos enseñar de Álava, qué es lo que queremos contar, qué es lo que tal, y bueno, pues este fue el resultado y es un poco también ilustrar que también se puede concursar desde la administración y también se puede, digamos, aparte de llevar expedientes administrativos, hacer cosas bueno, que puedan también motivar, ¿no? Digamos, al personal, ¿no? Pues este es un poco, aquí tengo la foto del equipo aquí que nos hicimos pero que esa fue la realidad, ¿no? O sea, estábamos ahí, pues yo creo que mejor en movilidad encaja mejor esta idea, porque tal, porque, y bueno, pues yo creo que fue un trabajo, digamos, muy bonito. Y sin más, yo ya le voy a dejar la palabra a Nagore para que luego ya haya tiempo para el debate. Muy bien. ¿Queréis hacer preguntas ahora o hacemos al final? Vale. Vale. Sí, porque yo eso estoy en la administración, pero algo totalmente diferente y complementario también. Entonces, bueno, vemos ahora otra cara. ¿El qué, perdona? Ah, para dejar de compartir que me vean. Vale, vale. Vale. Pero tengo que iniciar vídeo. Entonces eso es. Sí. Para al poner la presentación desaparece entonces el vídeo. Vale, vale. 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 Pues bueno, lo primero, muchas gracias al colegio por la invitación, que bueno, resulta interesante al final poder ver otros perfiles profesionales que también se dedican a la arquitectura, porque tenemos una idea, ¿no?, de lo que es la arquitectura y sin embargo yo creo que es una disciplina que se encuentra entre muchas fronteras, que nos toca acometer trabajos muy diferentes y cada vez más yo creo que se está abriendo ese abanico y bueno, pues es una oportunidad de poder ver otros trabajos que me pasa en el mundo de la academia, de la docencia, de la investigación, que elaboras un montón de trabajos que ves que se quedan foros más cerrados, que no filtra muchas veces ese conocimiento
hasta donde nos gustaría, ¿no? que filtrase. Y lo contrario también, todo lo que es el ejercicio de la profesión como tal, el materializar ideas, muchas veces no filtra en sentido contrario, no llega a esa parte de la investigación. Entonces, bueno, estos foros intermedios siempre son interesantes y son oportunidades, yo creo, también de crear sinergias, de crear otro tipo de conocimientos que pueden ser materializados y llevados a cabo. Y eso, en la misma línea, os quería compartir todo ese abanico de cosas que a lo largo de los últimos 20 años me ha tocado ir haciendo y he ido eligiendo también hacerlo. Creo que así ya está, ¿no? Bueno, la idea era eso, ver esos 3 perfiles diferentes entre los que me he encontrado trabajando, lo que se entiende como la propia profesión de la arquitectura, es el más tradicional, ¿no? de la arquitectura, la docencia y la investigación, y cómo todo ello confluye en diferentes tipos de trabajo de arquitecta que se puede llevar a cabo. Os quería presentar alguna investigación que he llevado a cabo, alguna más personal y otras ya realizadas en equipo. Y finalmente, ese pequeño filtrar de ese conocimiento en algunos ejemplos puntuales de arquitectura ya construida o de espacios públicos que se han construido o se están construyendo y que se han podido aplicar un poco de todo ese conocimiento generado en la propia academia. Yo creo que nos ha pasado a muchas y a muchos en el ejercicio de la profesión que nos sentimos que estamos muchas veces trabajando entre diferentes fronteras. Yo siempre me he sentido en lo que es el grado de materialización de la arquitectura entre esa investigación y lo que es la ejecución de una obra, en el conocimiento también entre la docencia y la investigación, porque no siempre la docencia está vinculada a la investigación. En lo referente a la escala, he trabajado desde lo que es el edificio, espacio público, barrio, municipio menos, y luego también en lo que es el ámbito de trabajo. En esa he estado siempre entre lo que es lo ambiental y la arquitectura y la ciudad, y cómo uno puede mejorar lo otro. Y también en lo tangible, porque cuando hablamos de ciudad, hablamos de arquitectura, hay unas características que son cuantitativas, que son muy claras y muy racionales, pero luego hay otra parte que son de carácter cualitativo, que son sensitivas, que muchas veces son difíciles, ¿no? de explicar, que es un poco lo que hablabas antes, ¿no? Que al final estamos entre las matemáticas, el cálculo de estructuras y el dibujar una estatua, ¿no? Entonces ya la propia profesión tiene esos 2 caracteres, y muchas veces esos más cualitativos, no solo en la propia profesión y en la materialización de obras, sino también en la propia investigación, son difíciles me sale en euskera, de sacarlos a la superficie, de poderles dar un peso, eso es, dar un peso sin que no parezca una investigación seria, o sea, para que parezca una investigación seria. Esto es un poco el abanico de cosas que he ido haciendo en estos últimos años, ¿no? Dentro de la investigación, pues la investigación pura en el que no se busca una aplicación directa, la investigación aplicada junto con empresas, investigación dirigida a proyectos de ayuda al desarrollo. Luego, dentro de la docencia que les comentaba antes, no tiene nada que ver el público al que te diriges, cuando no es lo mismo dar clases en un FP, por ejemplo, en formación profesional, a ciudadanía, en talleres que haces con ciudadanía, dar clases en grado, en máster o máster habilitante. Y cómo es muy interesante cada uno de esos foros y todo lo que aporta, sobre todo en FP, es gente con un montón de experiencia que ha ejecutado muchas cosas, en el que necesitas transmitir cosas muy prácticas. En máster hay un interés muy grande, también hay gente que igual se está haciendo un máster con 50 años, con casi 60 años,
con muchísima experiencia y que realmente lo hace porque desea adquirir ese conocimiento o hacerlo a un grado, ¿no? Que llegas este año, por primera vez estoy en primero, siempre he estado en cuarto, quinto y fin de carrera, y claro, notas que la información que llega es muy difícil, o sea, no hay una comprensión de la misma o cómo se interrelacionan las cosas, ¿no? Que cada profesora o cada profesor estamos transmitiendo. Y ya cuando llegas a tercero, que haces un clic y dices, ya entiendo aquí qué vinculación había entre las cosas. Entonces, bueno, también la docencia en cada ámbito es muy diferente. Y luego lo que se entiende como el propio estudio, la ejecución de obras, pues hay un poco de todo, pequeños proyectos de arquitectura y urbano, reformas interiores, planes directores también, DUIs son desarrollos urbanos integrados sustentables, que estuve con una consultora mexicana, entonces pues eso, consultoría al propio diseño, ¿no? Como todo eso ambiental que os comentaba, llevarlo al diseño, evaluación de la sostenibilidad, oye, hemos hecho esta solución, simulaciones de ver si realmente funciona bien, se comporta bien, no se comporta bien, etcétera. Informes técnicos de todos, ITES, certificaciones energéticas, informes de solivería, de todo. Y participación ciudadana muy poco y siempre de la mano de gente que realmente sabe de ello, pero bueno, participas en ello y es un proceso muy interesante para ver luego cómo llevar eso a los propios proyectos. Y resumiendo eso, la experiencia profesional está en todos estos ámbitos, ¿no? La academia, en mi caso, es importante. Al estar vinculada a la docencia, se te requiere también ciertos méritos académicos que en otros ámbitos no se requieren. Entonces, en cada uno de ellos, bueno, yo terminé arquitectura en el año 2003 y bueno, he hecho un par de másteres, estoy remasterizada. Tengo un máster en medio ambiente y arquitectura bioclimática y estuve trabajando unos años y estuve en lo que era antes la BEI, que es el actual Tecnalia. Y bueno, se me abrió un mundo. Yo había visto siempre la arquitectura de un modo y de repente dije, ostras, se puede hacer un montón de cosas. Se puede investigar, se puede estudiar cosas nuevas. Y bueno, pues me abrió un mundo y a mí que me gusta mucho aprender y estudiar, etcétera, dije, pues este es un mundo interesante. Y empezaba a sonar aquello de la sostenibilidad, etcétera, era en el 2007, 2006, 2005, 2006, pero bueno, se hablaba mucho, pero no se sabía casi. O sea, había como muy poca experiencia en ese ámbito y entonces, bueno, decidí ir a Madrid, a la Universidad Politécnica. Hice el máster en Medio Ambiente y Arquitectura Bioclimática. Y después, estando allí, complementar, me parecía muy interesante la escala del espacio público. Entonces, después hice un máster oficial de Planeamiento Urbano y Territorial, también en la Politécnica. Y ya 15 años más tarde, pues obtuve el año pasado el título de doctora aquí en la Universidad del País Vasco. En el ámbito profesional hay o lo que se entiende más como la profesión al uso. He tenido tanto contratos por cuenta ajena como he estado trabajando de modo autónomo. Y dentro también de ese trabajo desarrollado hay diferentes ramas. Está la parte más de consultoría, luego la de arquitecta por cuenta ajena, haciendo proyectos más al uso, y luego arquitecta por cuenta propia. De consultoría, pues estuve en la BEI, haciendo un montón de trabajos de consultoría, sobre todo ligado a patrimonio histórico. Con ALA estuvimos trabajando bastante. Todo ese a nivel territorial, ¿no? Cómo está concentrado todo en Vitoria, pero tiene al final un montón de cuadrillas y de pueblos diseminados, ¿no? Y bueno, ahí estuvimos haciendo cositas interesantes. Luego está en alguna consultora. Siempre cuando he hecho consultoría era desde esa especialización de la parte ambiental. Cuando hablo de la parte ambiental no es solo eficiencia energética, que es un poco como lo que más suena, porque los ingenieros se mueven bastante más, sino toda la parte asociada al diseño. Yo creo que como arquitectas y arquitectos tenemos un poder muy grande de mejorar las condiciones de bienestar y de calidad de las personas en las viviendas en lo relativo a todo lo ambiental.
pero no lo sabemos vender o no se ve, no es algo que se puede vender, que se puede economizar como una caldera o yo qué sé, un panel fotovoltaico. Pero la energía o lo más sostenible es la energía que no usas, al final, la que no necesitas, y esa está vinculada al propio diseño de los edificios y de los espacios públicos. Ahora se habla mucho también de la isla de calor urbana, todo este tipo de temas que ahora se han puesto muy, muy de moda, pues la consultoría siempre ha ido por esa parte. Estuve también en el Instituto de Carbono, hacemos para ayuntamientos también consultoría energética, etcétera, y en H Arquitectos, que aquí pasé ahí a la regeneración urbana, estuve en la oficina de Ocharcuaga, de oficina de barrio de rehabilitación. Y luego, por cuenta ajena, he vuelto a poner el de la BEM porque en aquellos años aún se ejecutaban obras. Era cuando se desarrollaban proyectos de ejecución y en paralelo hacías consultoría y proyectos de investigación. Empezaba todo esto de la investigación en la BEM, pero todavía no habían apostado al 100% por ello y todavía estaba esa parte en la que aquí, por ejemplo, participé con un equipo muy grande que lo lleva Maider Alzola, el proyecto de ejecución del Campos Elíseos, el Teatro Campos Elíseos. Y luego también en estudio de arquitectura en STV Arquitectos. Y bueno, y como arquitecta por cuenta propia, siempre me ha gustado como colaborar con gente. Al final, al estar a caballo entre un montón de disciplinas, requiere una energía muy grande tú coger, montar ese estudio, llevar adelante todo eso, ¿no? Y siempre mi participación ha sido más de apoyar con esos conocimientos que tú tienes, aunque he hecho también alguna cosa por mi cuenta, pero en general ha sido siempre de sumarme a un proyecto de otras personas. Está aquí Ibai Gandiaga y Agurtxane Luguren, que bueno, he estado colaborando con ellos durante mucho tiempo, de Adebulegua, y se agradece mucho cuando alguien que está en estudio trabajando identifica, ¿no?, esas capacidades de poder aportar un conocimiento que muchas veces se queda ahí en la nada y lo tienen en cuenta y lo integran, ¿no?, en esos de investigación. Lo he desarrollado principalmente en 3 lugares, ¿vale? En la Bintecnalia, que ya os he comentado, comencé con una beca de patrimonio histórico, ¿vale? Regeneración y rehabilitación del patrimonio histórico, y estuve allí 5 años. El estar en estos lugares de acceso a unos proyectos de unas escalas que claro, de otro modo no puedes acceder, temas muy interesantes, al mismo tiempo también, claro, lo que tú puedes aportar quizá es más pequeño, ¿no? Pero sí que es verdad que la dimensión de esos proyectos a veces es muy interesante, ves cosas muy interesantes. Luego la Universidad Politécnica, cuando hice el máster de Medio Ambiente y Arquitectura Bioclimática, estuve con el grupo de Javier Neila y César Bedoya de Arquitectura Bioclimática en un entorno sostenible, y allí también estuve otros 5 o 6 años. Y desde el 2017, y estoy en la Universidad del País Vasco desde 2015, desde 2017 estoy en el grupo de investigación CAVIAR, de calidad de vida en la arquitectura. Y bueno, por si alguien tiene interés también de los que están online, hay diferentes formatos para poder entrar en este mundo de la investigación. Se puede estar como investigadora en formación, investigadora contratada, investigadores predoctorales, postdoctorales. Ya las becas de investigación han desaparecido. Yo tengo un montón de años trabajados no cotizados porque no cotizaban y ahora ya son todo contratos. ¿Vale? Entonces, bueno, salen nosotros también desde el grupo de investigación, muchas veces publicamos diferentes ofertas de trabajo para buscar gente que quiera participar en los proyectos de investigación. Y bueno, pues en estos 20 años participar en un montón de proyectos, desde la escala europea, planes nacionales, escala autonómica con gobierno vasco y la escala provincial, principalmente con diputaciones. Y los temas en los que he estado enfocada siempre han sido la sostenibilidad ambiental en arquitectura y urbanismo, cómo conseguir ese bienestar de las personas a través del diseño de los propios edificios, eficiencia energética algo menos, pero también, y eso diseño urbano y arquitectónico,
salud y bienestar, siempre vinculado también a la escala de ciudad y cómo los parámetros ambientales condicionan nuestra salud y el bienestar en el espacio público. Rehabilitación y regeneración urbana y patrimonio histórico ya la dejé hace mucho. Esta fue cuando entré en Tecnalia y fue la beca con la que yo comencé en este proceso de investigación. Y finalmente como docente, pues después casi de 8 o 9 años de estar ejerciendo pues, o en estudios o haciendo investigación, consultoría, etcétera, comencé en 2011 en Madrid, en la Universidad Politécnica de Madrid, primero dando clases puntuales en másters, los mismos que yo había hecho, empezar como docente. Y también con alguna de las becas que tuve te permitía también dar clases en grado, estabas como de profesora ayudante. Y luego ya en 2015 eso comencé en la EHU y ahí he seguido hasta ahora. Y eso estábamos en la Universidad Politécnica, en Deusto, organizamos también unas asignaturas con la UCL en Londres y el MIT. Y luego estuve también en la Universidad de Costa Rica. Hombre, todo esto de la investigación te permite también moverte mucho. Es complejo, es muy dedicado, pero al final hay un trasvase de conocimiento y te mueves bastante entre universidades para poder crear confluencias, ¿no? Y si ahí en Costa Rica tenían un laboratorio bioclimático que estaba fenomenal y bueno, y en la Universidad del País Vasco. Y bueno, mi obsesión o mi línea principal de investigación en las investigaciones más personales siempre ha sido como hacer visibles esos flujos que están ocultos, ¿no? El viento, el agua, cómo hacer un diseño que sea sensible a ese agua. Esto es como un ejemplo, ¿no? Muy claro, se ve de cómo adoquinar algo de un modo, ¿no? En el que estás visualizando algo que en principio suele desaparecer. El sol, cómo entra el sol, cómo no, qué calor te está aportando dentro del edificio, porque todo esto suena muy bonito, pero luego también es muy técnico y hay que saber calcularlo, ¿no? Y hay que saber, vale, dónde está colocado el sol, cómo incide, qué tipo de vidrio pongo, qué materiales de acabado tengo, porque ahora hay muchas disfuncionalidades en ese sentido. Se ha puesto muy de moda todos estos temas, van a estándares que no tienen por qué ser malos, pero no, voy a hacer un passive house, pero un passive house per se no es bueno, tiene que ir combinado de un montón de estrategias arquitectónicas de diseño, porque si no surgen disfuncionalidades y no va bien. Entonces, per se no es ni bueno ni malo, pero quizá es excesivo para nuestra latitud, nuestro clima y tiene que ir combinado con otros elementos. Y bueno, en esa visualización de todo eso, pues están desde las herramientas de simulación a lo que yo creo que es más importante, que es salir a la calle y ver qué ocurre, ¿no? Sobre todo cuando estás analizando en ciudad y cómo influencia el diseño que estás haciendo de un espacio público, ver dónde se coloca la gente, qué hace, dónde se sienta, dónde no se sienta, qué recorridos hace, etc. Y bueno, estas fueron las primeras investigaciones propias. La primera es de 2008, del trabajo fin de máster, que estuve analizando el cuerpo y la ciudad, la relación que hay entre la percepción de nuestro propio cuerpo y cómo eso condiciona la sostenibilidad y el bienestar a escala global. Y posteriormente, el segundo trabajo, fin de máster, que analizaba las condiciones ambientales que modifican o pueden fomentar el uso de los espacios públicos. ¿Vale? Y analizando también la gente, dónde se colocaba, dónde no se colocaba, etc. Y 15 años más tarde, recogiendo todas estas investigaciones anteriores, en el 2022 presenté la tesis doctoral y se centraba en la calidad y diversidad, y era una propuesta para poder evaluar y analizar la calidad del espacio público. ¿Vale? Porque se habla de calidad, pero ¿qué es calidad, ¿no? del espacio público? Y bueno, sí que es cierto que a escala de espacio público hay como una atención renovada, ¿no? En eso hasta hace poco casi no se hablaba de los espacios públicos. Y bueno, mi inquietud era, y en aquel momento vivía en Madrid y había
Era justo la época de Gallardón, que empezó a meter granito por todas partes. Entonces, claro, Madrid en verano 40 grados tiene muchos días. Pues para que el pavimento se ponía a 60 grados, llegué a medir, ¿vale? Entonces, bueno, veías que había muchas intervenciones que no se adecuaban, no eran amables para las personas. Luego ya tenía el run ahí de la sostenibilidad ambiental y toda esa pata de la salud urbana y bienestar, porque era ya eso, se ha empezado, ya se ha hecho más público, ¿no? Todo esto de lo que es la isla de calor, el bienestar urbano, etcétera, pero bueno, en aquel entonces estaba un poco perdido. Y bueno, yo detectaba como una necesidad de metodologías para incorporar todas estas variables de diseño y de bienestar en los propios planes y proyectos urbanos. Y bueno, sí que es verdad que también las arquitectas y arquitectos creemos que lo sabemos todo y que lo vamos a solucionar todo. Entonces, hay que tener en cuenta que la creación de un lugar o de un espacio que sea vital, que sea vivido, que sea disfrutado y que sea saludable, en parte depende de ese diseño, pero trasciende a todo eso, ¿no? Hay otros factores culturales, identitarios, etcétera, que tienen mucho peso también. Pero sí que es cierto que los espacios que funcionan bien tienen características en común. Y entonces sí que desde el propio diseño se puede fomentar esa interacción entre las personas y ese bienestar. Y sobre todo se puede condicionar el microclima urbano, que es como lo más evidente. Y bueno, pues yo ahí con toda esta maraña en la cabeza, en la tesis, de todo lo que había ido empezando a investigar, analicé el concepto de qué es calidad urbana y cómo se vincula con el propio diseño. Y bueno, después de analizar un montón de investigaciones, pues 100 y pico investigaciones, vas viendo que hay cosas que se van cruzando todo el rato. O sea, hay elementos que han demostrado, gente que se ha tirado, yo qué sé, 4 años viendo qué hace la gente en no sé cuántas plazas, grabando vídeos, etc. Entonces, sí que hay algunos elementos que están unos vinculados con el propio diseño, el carácter, como sección estética, morfología, elementos urbanos, bancos, etc. Luego hay otra parte que es los espacios habitables, hay una parte de ergonomía y otra parte de psicología. Los confortables, que está toda esa parte fisiológica del calor, lo que hablamos en microclima urbano, etc. Los saludables, ¿vale? Que fomenten la vida activa, el que te muevas, que se realicen actividades, que el aire sea limpio, etc. Y luego los ambientalmente sostenibles, que es esa pata de la adaptación al cambio climático. Entonces, bueno, la calidad abarcaba todo eso. Y cuando decías, vale, ya sé lo que es calidad y cómo puedo fomentar el uso del espacio público mediante el diseño urbano. Entonces, aquí lo mismo. Analicé un montón de investigaciones y también identifiqué variables, siempre que pude, cuantitativas, que condicionaban o sea, que daban lugar a un diseño urbano que estaba demostrado que fomentaba el uso de esos espacios. Y bueno, a partir de ahí, en la tesis, elaboré como una herramienta en la que se puede evaluar la calidad del espacio público o algunas variables de la calidad del espacio público y va identificando diferentes temáticas principales: la densidad, la accesibilidad, escala de ese espacio, la sostenibilidad, la movilidad dentro del propio espacio, si hay oportunidad de estancia o no, los servicios que tiene, cómo es el borde público-privado, que condiciona mucho, el mobiliario que emplea, la belleza también. Hay unos parámetros que entendemos como más bellos, el simbolismo de los lugares, la seguridad, diversidad, etc. Y bueno, pues cada uno de ellos tiene variables concretas, pues el borde público-privado, ¿no? Que haya usos diferentes al residencial en planta baja y porcentajes analizando muchas investigaciones. Número de viviendas y locales por cada 100 metros de calle.
¿Qué más? Entradas a bajos desde una plaza. No es lo mismo que en una plaza hay un montón de entradas a cada una de las viviendas o de los edificios, o todos estos desarrollos de los 2000, 2010, que tienes una manzana de edificios sin ninguna entrada, valladas con su jardín, y que entras por una única entrada a un patio donde están ya todos los portales. La vitalidad o el fomento del uso de ese espacio público y la vida que hay en el espacio es completamente diferente. Pues bueno, iba analizando todos estos parámetros. Y luego otra idea que siempre tenía en mente, que era cómo identificar la diversidad. Estaba el confort asociado no tanto a unos valores de temperatura y humedad, sino a que el propio espacio te ofrezca posibilidades de elegir dónde colocarte, ¿vale? ¿Qué hacer? En condiciones diferenciadas de mobiliario, de condiciones térmicas, en zonas más sombreadas, menos sombreadas, con más vegetación, con más agua, con menos agua. Entonces hacía diferentes rangos de temperaturas, porque mediante el diseño puedes crear diferentes rangos de temperatura y utilizar variables de diseño. Pues, mobiliario urbano y usos y actividades en el propio espacio público. Y bueno, todo esto, estas eran las investigaciones más personales. Luego, cuando he estado trabajando en investigación, os voy a contar, son 3 proyectos, muy breve, y luego también 3 de investigación, y creo que hay 4 o 5 que son de arquitectura. Este era uno que realizamos desde el Grupo de Investigación AVIA de la Universidad Politécnica de Madrid, que en el 2008 comenzó, que era la identificación de soluciones de diseño de los edificios para mejorar las condiciones hidrotérmicas dentro del edificio. Hicimos un montón, era como un árbol de 100 y pico soluciones de diseño, por eso cuando os decía, Passive House, bueno, está bien, pero parece que lo único que podemos hacer es poner aislamiento y no hay un montón de soluciones. Sacamos eso, un árbol como de 100 y pico soluciones de diseño. Y eso el primer año. El segundo año, de todo ese árbol, seleccionamos las que nos parecían más interesantes y fuimos desarrollando soluciones constructivas de esas que nos parecían más interesantes. Y el tercero, se crearon demostradores de las diferentes soluciones, donde se construía a escala real módulos en los que se iban poniendo estas diferentes soluciones y se hacía una medición de qué es lo que ocurría realmente dentro, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo, los 2 módulos iguales, uno con una fachada vegetal que era ventilada, etcétera, y otro sin todo eso. Aquí falta poner todavía la fachada ventilada. Entonces, pues bueno, es interesante que vas adquiriendo un criterio, ¿no?, de cómo combinar todas esas soluciones. A nivel de escala del espacio público, este es otro proyecto, este es financiado por la Unión Europea, que el investigador principal era Agustín Hernández Aja. Tenéis disponible este manual, es un manual de diseño bioclimático para espacios abiertos, es para calles y espacios estanciales, y también son un montón de estrategias pasivas de cómo seleccionar los materiales de pavimentos, orientaciones de calles, dimensiones del espacio, dónde colocar el arbolado, dónde no colocarlo, los usos también, dónde colocarlos. Entonces, pues bueno, da claves, ¿no?, para poder ir implantando este tipo de medidas. Y el último es del año pasado, que está ya a escala municipal, que hicimos desde el grupo de investigación Caviar como caso de estudio en la ciudad de Donosti. Y era los riesgos de la salud asociados al medio urbano, cómo el medio urbano puede condicionar las condiciones de salud de la población. Y aquí se analizaba una pata de movilidad, todo aquello que puede promover el caminar o la ciclabilidad o el poder estar en el propio espacio público. Todo lo ambiental, que es como lo que entendemos más fácil, ¿no? Todo lo que es confort, temperatura, humedad, calidad del aire, ¿cómo se llama?, acústica, todo este tipo de elementos que se utiliza tradicionalmente, la calidad del propio espacio y luego la naturalidad, porque está demostrado que la vegetación, la presencia de elementos naturales en el espacio público mejora mucho la experiencia, ¿no?, de esos espacios.
Y finalmente la pata que consideramos más la parte de salud asociada a lo que es el bienestar psicológico y que va vinculada a la vitalidad, a que sean espacios vivos donde la gente está usando ese espacio. Y bueno, se cogían diferentes elementos de concentración de usos, de personas, etcétera, la diversidad de esos usos y la diversidad social. Y bueno, todo esto se echaba, mira, ya agradecíamos todos estos geoportales, porque claro, se trabajaba todo con software libre de GIS y todo portales en abierto. Entonces, GeoEuskadi, todo lo que era en este caso el municipal de Donosti, etcétera, y desde ahí volcábamos todo lo que comentabas de planos, de datos en abierto, etcétera. Permite hacer este tipo de análisis que antes era prácticamente imposible, ¿no? Y bueno, respecto a proyectos, cuando eso, todo ese conocimiento ha filtrado de algún modo, ¿no?, a proyectos de arquitectura, esta es una colaboración con el Estudio Betacero de Madrid en 2013, que hicieron la rehabilitación de este picadero y tenían que crear una piel nueva. Y querían diseñar algo en la fachada, pero no sabían muy bien cómo. Entonces, cuando creamos todos estos entramados, que ahora estamos en la escuela, al menos ocurre mucho, que ahora estamos todos con estos entramados de madera, etcétera, pueden además tener una lógica ambiental. Entonces, si la tiene, mucho mejor. Y en este caso, pues estuvimos calculando esas distancias entre las lamas, los anchos que tenían, cómo tamizar o no, o sea, esas partes que eran opacas y las que no. Pusimos policarbonatos ahí, cómo colocarlos, qué zonas se abrían para crear una ventilación cruzada, etcétera. Vale, entonces esto sí que puede ir saltando, ¿no?, a la arquitectura. Esta fue también una colaboración con ellos, con Betacero y Totem Arquitectos, que es una obra gigantesca en la Castellana en Madrid, y aquí, bueno, tenían la misma situación. Tenían un concurso que habían ganado, un presupuesto muy grande, querían conseguir una certificación BREEAM de sostenibilidad y yo estuve trabajando en el diseño de toda esa piel, de que esos elementos, ¿no?, que parece que no tienen sentido, que son ornamentales, tengan una función para controlar, pues, lo típico que ocurre. Luego habrá que hablar de la sostenibilidad económica de este proyecto, esto es otra cosa, ¿eh? Pero ya que tenían este mega encargo y que iba a ser algo escultórico, pues hacerlo bien, ¿no? Lo típico de oficinas. El 70% de la luz eléctrica en oficinas se consume en las horas de día, porque pega tan fuerte el sol en todos estos edificios vidriados que hay que cerrarlo todo, ¿no? O hay deslumbramientos, ahora con ordenadores, etcétera. Pues era que no ocurriera eso. Aquí esto es un tipo de aislamiento radiante. Al final, pues, pintar una casa de blanco, ¿no?, en el Mediterráneo es un aislamiento radiante, o de negro en Pirineos. Absorbe o esa energía solar o tal vez sale en euskera, aquí dice tú, la evita, ¿no?, hace que vaya hacia afuera. Este funcionaba un poco así, es una doble piel también de vidrio, etc. Entonces, pues bueno, trabajando con todos esos elementos y que tuviera un sentido esos elementos. Este es un concurso con ABM Arquitectos, que es también de 2012, cuando casi no se hablaba tampoco lo de la isla de calor urbana, aunque en realidad sí que se lleva muchos años en investigación hablando, pero pues bueno, ahí participamos, era un equipo súper grande, ¿eh? Nosotros desde la universidad, en este caso, porque los otros eran de modo, o sea, trabajando por cuenta propia, pero este sí que fue desde Avio, desde la Universidad Politécnica de Madrid, y era la selección de todos esos materiales, de las especies vegetales, dónde colocar el agua, dónde no, los flujos de gente, y bueno, estuvimos trabajando en todo ese tema. Luego ya proyectitos también con Adibulegua, ¿no?, en los que pues muchas veces antes de localizar un artefacto, esto es un pequeño artefacto en un patio de colegio de Gasteiz, de San Prudencio, pues bueno, haces un análisis previo de dónde da el sol, dónde no, dónde puedes colocarlo, de qué modo colocarlo, trabajar la escala también de las niñas y de los niños, y bueno, era crear pequeños asientos, mesas, etcétera, para hacer un pequeño choco para estar. Este es un trabajo también que está llevando a cabo Adibulegua y no sé si la obra la habéis acabado. Sí.
Y bueno, pues también había un análisis previo bueno, las condiciones de soleamiento, dónde podría interesar poner ciertas actividades que se estaban pensando para ese espacio, dónde localizar el arbolado, tipos de pavimentos, etcétera. Entonces, bueno, eso se puede ir filtrando todo esto a la arquitectura. Y bueno, este último, que es en Guetaria, que está ahora el proyecto de ejecución también en desarrollo, y es la creación de un espacio multifuncional que tiene que cumplir muchos requisitos, porque tiene que ser un espacio deportivo, pero también tiene que ser una plaza, tiene que ser la cubierta del pueblo, debajo hay un aparcamiento o lo va a haber en el futuro, entonces hay que respetar eso. Y bueno, y al mismo tiempo, ¿dónde localizo ¿no? esta cubierta? ¿Lo pongo en esa plaza, a este lado, a este otro? ¿Qué dimensiones tiene que tener? Pues bueno, todo esto se puede ir trabajando también con todos esos conocimientos adquiridos, ¿no? desde la investigación. Y bueno, os quería dejar algunas cuestiones ahí a debate, que podría ser eso, la amplitud de la profesión, ¿no? Como al final también entendemos como arquitectura una parte y desde luego es la que integra todo ese conocimiento, pero que al final dentro de la arquitectura hay un montón de ámbitos de trabajo que yo creo que son igualmente válidos e igualmente interesantes. Luego, al estar en el mundo de la investigación, siempre estoy como con la cosa esa de cómo filtras, ¿no? Ese conocimiento teórico a lo que es lo práctico y lo contrario también, en el otro sentido, toda esa experiencia, ¿no? que se adquiere fuera en llevar una obra, cómo poderlo integrar en la investigación, que a veces hay como una ruptura, ¿no? en esos dos mundos y es una pena. Porque es como, mira, estos que están teorizando, mira, se han quedado ahí en un mundo que no se están enterando de qué pasa en la realidad y luego lo contrario, estos que están ejecutando, pues están haciendo un error, ¿no? De principiante que está poniendo el aislamiento por dentro y no ha puesto protecciones sobre yo qué sé. Entonces, ¿cómo filtrar esos dos conocimientos, ¿no? Esos dos mundos? Porque yo creo que se pueden ayudar mucho y no podemos saber de todo, aunque estamos funcionando así ahora en la profesión, es verdad que no puedes saber de todo. Entonces, esas colaboraciones, ¿no? ¿Cómo crearlas? Y luego un tema ya más de docencia y por experiencia personal, siempre me ha interesado estar, ¿no? entre esos dos mundos del ejecutar y del conocimiento, pero es muy complejo, no te da la vida, o sea, terminas fatal, te has agotado. Y más que nada porque se está especializando mucho esa parte de docencia y requieren una carga de investigación, de publicaciones, de méritos, etcétera, que te hace muchas veces inviable el poder combinarlo con la profesión fuera, ¿no? Y de hecho ahora yo hasta ahora sí que he estado combinando ambas cosas, yo estaba con Adibu Legua, pero ahora la plaza que he sacado ahora, a mí me tiene una incompatibilidad con el trabajo fuera. Entonces yo creo que ahí hay una pérdida de conocimiento, existe la figura de la profesora o el profesor asociado, pero aún así se queda coja porque es muy poco dinero el que se le da a un profesor asociado y el esfuerzo es muy grande. Entonces, pues bueno, yo creo que ahí hay una pérdida en este proceso de especialización de esa docencia, la que sí podemos ir haciendo ciertos trabajos, pero no es tan sencillo. Pues bueno, esas son mis inquietudes personales, pero bueno, es que recasco. Bueno, muchísimas gracias por vuestro relato y sobre todo, ¿no? explicar este desarrollo profesional que habéis tenido, que abarca un ámbito, ¿no? y muy amplio, con multitud de proyectos, de construcción, luego patrimonio, habéis pasado por investigación, también empresa privada, y yo creo que es igual un perfil que aquí en estas jornadas hasta ahora no hemos desarrollado y que es muy interesante porque puede que haya también otras colegiadas que también se encuentren, ¿no? en este desarrollo no tan lineal de la profesión como posiblemente había antiguamente.
No sé si tenéis preguntas del público, hacemos una pequeña mesa redonda. ¿Alguien se anima? No, podemos empezar. ¿Alguien de los que están aquí de online? Aquí Ahí hay pueden esto. escribir, mira. Aquí hay una que escribe, veo luego por una... Ah, no, es una cosa técnica era. Cuando cuantificas el valor en la plaza, ¿no? De cuál es el bienestar que ves, cómo lo realizas? ¿Realizas encuestas o analizas? Esa es otro modo y es de los, bueno, de los más fiables. Puede estar en la misma plaza a 40 grados y te dice mucha gente que te calor y algún te dice que te frío. Pero sí que es el modo más, yo creo que eficaz. No, yo he ido analizando gente que había hecho encuestas y conclusiones a las que llegaban esas investigaciones. Y a partir de ahí establecían ciertos valores o ciertos rangos. Entonces, no sé si conocéis el trabajo de Salvador Rueda en Barcelona también, que curiosamente no evalúa los espacios estanciales, las plazas, solo analiza calles. Yo me di cuenta analizándolo, dije, no hay, porque yo trabajo en los espacios estanciales, sino la temperatura importa, pero no tanto. Entonces, hay un montón de variables que han demostrado a lo largo de muchos años de investigación que tienen influencia en eso. Entonces yo iba sacando todos esos valores y a partir de ahí cogía 3 ejemplos y iba evaluando esos valores, iba analizándolo estando allí o simulándolo, tomando mediciones in situ y también viendo lo que hacía la gente. Pero yo el modo de interacción con la gente no era intrusivo, era como que ellos se movían por el espacio, pero no lo condicionaban. Y un salto, pero claro, esto es una tesis doctoral, es muy solitaria. O sea, el ponerte abriendo otro melón que era el de las entrevistas a estudios, pero también, o sea, sí que analicé muchas entrevistas. Ya estamos dentro del ciclo de 12 meses de arquitectas, ¿no? Igual me decís que nada, pero lo suelto a veces menos. ¿En qué creéis que os ha venido bien o en qué situación o qué es positivo el hecho de que seáis mujeres en vez de hombres? Si creéis que ya habéis podido sacar partido, ¿no? ¿Vale? No me empiezan nada, pero bueno, con una particularidad o os han condicionado, os buscan una carrera que yo. Condicionado, sí, algo positivo. Bueno, miles de cosas. Sí, Miles de cosas. Vamos, te podría contar anécdotas 50.000, pero bueno, por ir en positivo, yo puedo contar de la obra del aeropuerto, por ejemplo, en el que había, no sé, 25 hombres todas las semanas en la visita de obra y yo era la única mujer, que tenía 30 años. Y por hablar en positivo, o sea, en cuanto me presentaba en la obra, vamos, no se me cuadraban todos de milagro. O sea, me hacían muchísimo caso y me escuchaban con mucha atención, pero yo creo que por la parte, digamos, en el negativo de lo que es el cliché, ¿no? Digamos que como es mujer y es arquitecta, será muy lista. O sea, no, esa era un poco la percepción, ¿no? Y entonces era como, vamos, yo decía, no, porque pues esta barandilla, esto tal, no sé qué. Sí, vamos, a todo correr, salía de allí y habían llamado al jefe de obra, al de no sé qué, no sé cuántos y tal, y a la media hora estaba solucionado. O sea, era, vamos, eso por hablar en positivo. Negativas he tenido muchas, pero tampoco las voy a contar. Yo en investigación los últimos años ha cambiado, pero sí que es verdad que siempre hemos estado más mujeres, quizá porque no estaba tan bien remunerado, va mucho con becas, etcétera. Entonces, quizá entrar en este tipo de proyectos de investigación era relativamente más sencillo, porque luego tenías que trabajar igual, pero sí que es verdad que no era un ambiente en el que lo cotidiano, ¿no? Que a veces es como más duro, ¿no? Más masculino, siempre tiene por qué ser así, ¿no? Que también es un cliché, pero sí que es verdad que ahí te sentías más libre para poder demostrar lo que sabías hacer, lo que podías llevar a cabo, etcétera, porque los ritmos
también te lo permitían y porque era un mundo en el que había muy pocos hombres. Cuando fui a la Politécnica en 2007-2008, estábamos en el grupo de investigación como 30 personas y yo creo que seríamos 17 mujeres. Sí. Entonces, bueno, en ese sentido, no, 30 no, 17, no, 17 no más. Yo creo que estaríamos 25 mujeres, así, había muy pocos hombres. Me ha cambiado mucho también, ¿no? Tú eres más joven que yo y ha cambiado mucho. Yo cuando entré en la Escuela de Arquitectura de San Sebastián estábamos el 10% de mujeres y ahora está el 50% o algo así, ¿no? O sea, quiero decir, eso se tiene que ver también en la vida profesional, en la obra. Sí, irá cambiando, ¿eh? Porque en la escuela en primero habrán entrado igual 60, 40, 60% mujeres o así. Y yo que estaba hasta ahora en máster habilitante, el último año, que era el fin de carrera de antes, y yo en mi aula estaban 24, 25 y eran 20 mujeres. O sea que... No sé si la Sí, sí, presencia era tan- sí, o sea, claro, sí, irá cambiando. Sí, porque decían, no, empiezan muchas, pero acaban todas y sí, o sea, en los últimos años está el cuarto, quinto y fin de carrera y un montón de mujeres, bastante más que hombres. Yo cuando entré en la Diputación en el año 2000, diciembre del 2000, entré en urbanismo. Y en urbanismo, que es donde estoy ahora estoy en un fondo del pasillo y empecé justo en el mismo pasillo, pero en el otro extremo, ¿no? Entonces, sí. Y es un pasillo largo, lleno de despachos, donde están todos los técnicos, abogados, arquitectos, ingenieros, topógrafos, tal. Y luego en la parte diáfana, pues están los delineantes y los administrativos. Eso no ha cambiado, está igual. Solamente que yo entré en el año 2000, era la única mujer de todo el pasillo, tenía 33 años y casi todos los hombres eran entre 45 y 65. Y era como, bueno, la novedad total, vamos. Cuando íbamos a la comisión de urbanismo, me acuerdo que tenía un director que ya se ha jubilado y decía, bueno, pues va a exponer ahora, yo qué sé, decía Javier, no sé qué. Y ahora va a exponer, hacíamos una ponencia del plan general o del documento que íbamos a ver. Y cuando me tocaba a mí, decía, ahora va a exponer Macarena Ruiz, arquitecto. O sea, explicaba cómo era, como si fuese el segundo apellido, ¿no? Como explicándoles a todos los de la reunión, que eran todos directores, y casi todos hombres, bueno, todos, porque creo que no había mujeres entonces, explicándoles que yo era arquitecto, que no era la que había venido a traer el café, ¿no? Eso ha cambiado muchísimo. Ahora estoy en el mismo pasillo, yo soy la jefa del servicio y tengo pues aproximadamente mitad y mitad, hay de todo. Tengo 2 mujeres arquitectas, un arquitecto, hay 2 ingenieras topógrafas, hay 2 chicos, o sea, y abogados tengo una mujer y un hombre, o sea, está más o menos parecido. Vamos, que cuando empecé, pues han pasado 21 años, pues ha habido un cambio sustancial. Sí, en docencia también. Yo no tuve ni una profesora en los 7 años de carrera. Miss Carmen, la de inglés, ¿no? No, que no daba nada, ninguna profesora. Y ahora no lo sé cómo estaremos. No sé si mitad, yo creo que algo menos. Y sí que hay ciertas asignaturas que hay más presencia de otros, la parte de proyectos, etcétera. Sí. Yo ahora acabo de pasar a expresión gráfica y hasta ahora eran todo hombres y una única profesora y ahora vamos a entrar otras 3 profesoras. Entonces, bueno, está cambiando. Viendo el panorama. Javi. Que me estaba muriendo. A ver. A ver. Lamentablemente la mujer está en la administración, pero no está aprendiendo. No está, ¿eh? Claro. Sí, sí. Está bien, pero sepáis, y lo digo porque sacar una separata de una encuesta de Sky con un universo de 4.000 encuestas, un universo para arquitectas, y la mujer joven
solo que este término en algunos pueblos se analiza encima, pero han dicho la propia persona que han intentado ser refugios ambientales, de verdad. Y dentro Las realidades. Ayuntamiento. Eso hace que, por ejemplo, si hacemos el análisis a veces de urbanismo, es más, se reduce un poco porque como funcionarios, como funciones correctos, Y hay diferencias también, ¿eh? Claro. Pues eso es positivo que me alegro que imaginar que sea directo. No, pero se refugia en la administración, ¿por qué? Pues Porque en la administración estás protegida, mucho más protegida. Eso es así, porque la realidad es la que es. Y dentro de la administración, en los puestos de poder tampoco está. Muy escasamente. Va llegando de Sí, pero ahí sí está, o sea, está claro, vas a dirección y está claro. A tareas transversales que al propio peso duro, así, pues, y además de las organizaciones positivas, pero hay que ser críticos con el por qué, porque lo analizan activamente, porque en el mercado laboral no tiene la misma oportunidad. Y Daría que no es que es más interés, más. no, pues es decir, yo estoy convencido que cuando Y luego y hay diferencias en los sueldos. La universidad, como parte de tu sueldo, depende de complementos que son por méritos, que son evaluados. Esas evaluaciones tampoco en las mujeres suelen ser más bajas. Sí, sí, sí. O sea, pero hay una investigación de, no sé, 15, 20 años, ¿cómo le llamaban? El efecto Johnny Jennifer, ¿era? Algo así, que era evaluar mejor a los hombres. Sí, sí. Mira, yo creo que es porque para tener igualdad real, igualdad de oportunidades total, yo empecé haciendo cursos hace como 10 años total, estoy metida en la comisión interdepartamental, tal, bueno, ya sabéis que el urbanismo de género está ahí a la orden del día, que no me parecía ponerme a hablar de eso. Pues de los primeros cursos que hice, que fue como hace 10 años, que se me abrió un mundo que no conocía, el tema del lenguaje, que al principio me parecía, bueno, una nimiedad y entendido, ¿no? Muchas cosas que no... Lo que dijeron al final del curso fue, bueno, pues después de todo esto que sepáis que hay estudios y que nos faltan 700 años para conseguir la igualdad. 700. O sea que tenemos camino, ¿eh? Por eso, quiero decir que bastante hemos hecho, yo creo que en el salto generacional de nuestras madres o tal, y ha habido un salto grande y espero que las de nuestras hijas pues sea todavía más. Sí. Estáis así. Sí. Hay un par de... La genética de la contestado que está y lo que declararon los resultados de que era una encuesta Sí. Es que al final la profesión, lo que hablábamos antes, que en concreto la arquitectura y cómo se ejerce la arquitectura en España es a golpe de esfuerzo y esfuerzo y esfuerzo y tú te lo coces todo, entonces muchas veces es muy difícil compatibilizarlo con la vida en general. Entonces sí que es verdad que la dificultad está ahí, no ocurre en otros países, no se hace igual.
y somos además un perfil de gente muy perfeccionista. Entonces hablamos, ¿quién ha hecho ballet aquí? ¿O quién ha estado en el conservatorio de música? Y de las mujeres que estamos en arquitectura, o sea, yo diría que el 90% hemos hecho ballet. Y unas cosas. Claro, por eso. Y somos un perfil muy perfeccionista, que estamos acostumbrados también desde la escuela que tu trabajo no valga. No, esto está mal, pum, ¿no? Romper un plano que ha estado un montón de tiempo elaborándolo, que es algo que hay que mirar también desde las escuelas. Estamos acostumbrados a que no, mi trabajo lo rehago y listo, y no ocurre en otras profesiones. ¿Qué quieres? ¿Una segunda versión de esto? Bien, te cobro no sé cuánto, ¿no? Entonces, claro, también es justo el trabajo por cuenta propia de arquitectura, aparte de, o sea, ya no es ser una empresaria de cualquier cosa o emprender en cualquier cosa, es emprender en un ámbito duro, o sea, duro para hombres, para mujeres, pero pues eso, todavía si ya metes maternidades, metes diferencias entre sexos, etcétera, pues ya lo complejiza muchísimo más. Sí. Y luego yo creo que sí que tenemos que trabajar muchísimo en la divulgación y en la visibilidad de lo que se hace. Porque también comentando antes un poco yo, pensando en qué preguntas o el debate o tal, y pensando por poner una virtud en mi experiencia profesional de las mujeres arquitectas y una debilidad o tal que pueda pensar, desde mi experiencia no tengo datos ni, ni he entrado en ninguna web a mirar, pero a mí me parece que las mujeres trabajan mucho mejor en equipo, comparten mucho más las ideas, no tienen problemas en pasar la información ni son celosas de que uno ha dicho tal, comparten mucho más, escuchan mucho más, hablan mucho más y cuentan cosas, aunque no sea para buscar una solución de ese día o tal, pero lo quieren compartir. Esa sería la parte buena y yo creo que hay una parte en la que sí que tenemos que trabajar para fomentar más y es visibilizar más nuestro trabajo fuera. O sea, hay muchos estudios mixtos, que yo he trabajado con muchos en estos años, que la mujer está dibujando los planos y el hombre es el que va a hablar con el consejero, con el director o tal. Es el hombre el que sale a que se visibilice su trabajo, entonces tú como administración o como tal, pues ves a la persona que viene a la reunión la que te comunica. Y la mujer está, la compañera o la socia, quiero decir, está trabajando en el estudio y es la que está haciendo los planos, pero tú no tienes ese feedback de la persona que ha hecho el proyecto, tienes la del socio, que es el que realmente sale a poner la cara, digamos, ¿no? Y eso es así en muchísimos casos. Y eso, por ejemplo, poner la cara, ¿vosotras tenéis como referencias de arquitectas, urbanistas que os hayan podido decir, bueno, en mi trayectoria laboral es referente o consideráis que no ponéis cara? Que sean ellas. Sí, de mí. Vosotros ya lo trabajáis también en el estudio, ¿no? O sea, a veces habéis hecho el esfuerzo, ¿no? Y hicimos una reflexión porque las asimetrías debidas al paradigma de género en el que vivimos eran muy claras y con tanto material. Yo me adelantaba y cada vez estaba más en el estudio. Y eso lo rompimos y casi todo. En el sentido que también es una ventaja estratégica, también, sobre todo cuando hablas con un técnico que está muy feminizado, por las actividades municipales, y a veces los códigos para hablar son distintos a uno, y entonces esos referentes, o sea, la pregunta de Miguel, entonces, ahora luego nos ha costado también porque la historiografía tenía que ver en el estudio de mí es que no había dispositivos de la silla, tenía que ver si la buena del estudio era Carmetinos, era sí, y el otro era un poco que movía un poco el asunto. Ese tipo de cosas yo creo que está por revisar. Los referentes personal, luego No. Pero a ver, a mí me pareció igual de bueno un trabajo que el otro, ¿eh? O sea, lo mismo tienes que saber transmitir, ir a una reunión que dibujar un plano. No quiero decir que una cosa me parezca mejor que la otra, simplemente que habría que
compatibilizar las dos cosas, ¿no? Si vas a medias, vas a medias en todo, entonces pues uno hace un proyecto y sale, o vamos juntos a la reunión, o mañana vas tú y tú estás contratando a una UTE o una empresa que son 3 arquitectos, 4, lo que sea, y te puede venir cualquiera a la reunión, ¿no? Y normalmente no es así, normalmente hay una cabeza visible en todas las reuniones y luego otro equipo que está trabajando en el estudio, ¿no? Sí, y sí es verdad que hay que poner especial atención. Yo recuerdo una exposición que hubo en la Escuela de Arquitectura en Donosti hace 3 años. Sí, Arquitectura del siglo XX. Había fotos como de 30 arquitectos, no había ni una mujer, ¿no? Y es en la escuela que está impartiendo docencia, que se va a hacer una exposición de eso y, y hasta que no ahí se levanta la mano es verdad que todavía seguimos sin darnos cuenta, ¿no? Hombre, y yo creo que todas no hemos sido conscientes de ello hasta... O sea, eras consciente de que sentías como, a veces no te sentías bien, pero no sabías muy bien por qué. Y ya con cierta edad te vas identificando y dices, vale, esto no es muy justo, ¿no? Pero bueno, que es un proceso. Y que todavía hoy en día, pues, ocurren esas cosas, ¿no? Por exposición de arquitectura del siglo XX ni una. O sea, cuando hablas de referentes, ¿no? Los jurados. ¿Eh? Los jurados. Ya. Han jurado conmigo antes y el empeño ha sido ligado. Entonces, hay también últimamente una niña en Natalia. Y la sorprendida, porque Las tesis doctorales no encuentran catedráticas, ni gente con los méritos que se requieren para estar en los tribunales. Están las mismas dando vueltas por toda España. A una compañera que últimamente se estaba de concurso en concurso todos los días para no era femenina para el lado. Pero es que yo estamos por medio, no había ni pico de todo. Y es que si no, no ocurre, ¿eh? Sí. O sea, hay como que parar eso para ser consciente porque no ocurre. pero yo sí creo que hay. Vale. Pero un poco, me refiero yo, sí, nos da el caso de, a ver, bajo en el capital relacional lo van que se va a poder hacer. Y al final, en una profesión tan individualista, porque la arquitectura de urbanismo se hace, incluso en edificio más grande, entre 1 o 2, no muchos más. Lo que pasa es que luego hay una red de colaboradores de disciplinas paralelas, tangentes, pero el capital relacional es muy importante. Y a la hora de atraer trabajo, es vital. Entonces, salir a la calle, pues da, y esa simetría tiene que aumentarse en los centros de trabajo. Tiene que estar bien. En algunas cosas también es beneficioso. Yo, por no recordar negativo, yo creo que es que eso tiene las experiencias que tenemos, que ya estamos alcanzando un poquito de la confianza. Pero yo creo que la gente más joven, pero yo creo que ya en las conductas de los que con los 30, 40, ya es muy entonces. Sí, va cambiando mucho, va cambiando mucho. Y el otro día lo pensaba, decía, colegio de arquitectos, colegio oficial de arquitectos. Y de arquitectas, ¿no? Bueno, eso ya se está pensando, ya se está pensando en cambiar. Decía, colegio oficial de arquitectura. Lo más que son Sí. y no se hace un día para otro, porque estudio, consideración, bla, y acabarás en el colegio de la vida. Me acuerdo el primer informe que hice cuando me colegié fue un informe pericial que me encargaron de la bolsa de trabajo y lo hice, que ya no no sé si había ordenadores, supongo que sí, lo hice tal y fui a firmar como arquitecta, ¿no? Hace mucho, 30 años, ¿no? O 25 y me acuerdo que mi padre me decía, ¿pero cómo vas a poner arquitecta? Pon arquitecto, porque se van a creer que eres decoradora.
Digo, ya, pues que se crean lo que quieran, yo ya sé lo que soy. O sea, ¿no? Y me acuerdo en mi entorno, nadie que, o sea, les parecía a todos fatal, y yo ahí luchando, ¿eh? Ahora ya es muy normal. Antes, cuando he comentado lo de la Comisión de Urbanismo, que he dicho que me decía Macarena Ruiz Arquitecto, es porque era un señor mayor que lo decía así. A mí no se me ocurre decirlo ahora, ¿no? O sea, yo, vamos, cuando lo oigo a mi alrededor, digo, arquitecta, arquitecta. Y eso del lenguaje que he comentado sí que es importante para que se vaya visibilizando que existe, que existimos. En investigación, ves y luego todos sus estudios complejos se aplican luego, se aplican. Lo vamos a aplicar en la Diputación de Álava. Vamos a hablar después de esto y vamos a empezar a aplicarlo. Sí. Trabajo en casas personales, que luego dices, se quedan ahí en... Falta esa construcción nube. de puentes. Sí, sí que falta esa construcción de puentes. Sí. Ya vamos a ver. Sí, porque si ves, yo que sé, veo plazas y dices, estos bancos 5 metros más allá, o este pavimento, ¿dónde pones el permeable? ¿O dónde pones el que no es permeable? ¿O dónde la vegetación? Los juegos de niños. ¿No? Entonces, sí que es verdad que claro, al final los foros muchas veces no confluyen. Y sí, y hay que buscar esos caminos porque se van metiendo, ¿eh? Se van metiendo, pero veáis que tiene una salida, una aplicación. La difusión es fundamental, la difusión. Tienen que ver con los organismos sociales. Cuando ya un estudio particular, pues bueno, ya cuando hacen una solicitud a una investigadora o un esto, pues la recurran nosotros. Oye, esta plaza, ¿qué se puede hacer? Este entorno, ¿cómo lo podemos organizar? a nivel de gran empresa o empresas grandes o con la administración, al final que ejecuta diputaciones, gobierno vasco, etcétera, ahí sí que ya se han creado esos puentes, porque ya los propios proyectos de investigación, por eso está lo de investigación pura y aplicada, está esa parte en la que ya es condición sí o sí que tengan que ir varias empresas en el consorcio del proyecto de investigación. ¿Qué ocurre? Que suelen ser siempre empresas muy grandes, entonces no llega, claro, no llega a donde tiene que, y que muchas veces las empresas grandes tienen sus propios intereses y quieren entrar en el proyecto pues porque le da visibilidad en cosas, entonces no termina de entrar. Sí que es verdad que ha cambiado, porque antes hacía investigación pura, quedaba en un cajón y no permeaba tanto. Pero ahora sí que hay ese tipo de proyectos combinados que yo creo que poco a poco hace que se vayan hablando de las cosas, pero sí que falta en lo que es la propia arquitectura, ¿no? En los estudios, que sepan, ¿no? Que yo que sé, que igual, claro, también en un proyecto de arquitectura, ¿qué capacidad tienes para poder pagar este tipo de consultorías, ¿no? Claro, ese es el problema. Claro, ellos enseñan esos megaproyectos, ¿no? La torre en castellana, pues sí, claro, pues ahí metieron un montón de gente y ellos aprendieron un montón y luego en sus propios estudios han estado aplicando esas cosas. Y es que no da casi, claro. Yo es que creo que nos tenemos que acostumbrar a, en todos los proyectos que llevan aparejado algo de investigación, a destinar una parte a difusión y a divulgación. Porque yo esto lo viví mucho cuando estuve en Patrimonio, que trabajé con la Catedral Santa María del Valle Salado, y ahí siempre llevábamos una máxima que era siempre la documentación previa al proyecto, estudios arqueológicos, históricos o tal, valía tanto como el proyecto. El proyecto era la transición, no era el final. Y lo tercero era la divulgación. La divulgación, el marketing. O sea, hay que contarlo porque si no ahí se queda. Entonces, lo mismo que todo lo que he estado contando, nosotros todo lo colgamos siempre en la web, lo difundimos y tal. Yo creo que hay una parte del presupuesto que tiene que ir a difusión, sí o sí, porque es que si no, el proyecto se queda ahí y se muere y no se conoce. Macarena, una pregunta, cuando estoy comentando el tema de puerto, todos estos cultivos, esos estaban valorados, presupuestados, por los generales nosotros, hice el estudio,
Y luego la valoración venía posterior o eran presupuestos abiertos. Es muy complicado. Sí, no, a ver, el proyecto de Calatrava, o sea, realmente no se sabe, o no se conoce, porque ha habido muchas cosas en prensa o tal, pero en el caso del aeropuerto de Bilbao, Calatrava no llevaba la dirección de obra. La dirección de obra la llevaba Sener y nosotros éramos asistencia técnica a la arquitectura. Entonces, lo único que hacíamos era fijarnos en el diseño, no la parte económica. O sea, Calatrava hizo un proyecto que se aprobó en AENA y luego AENA fue modificando. Pues en vez de la cocina aquí, la quiero aquí y tal. Bueno, o sea, cuando se gestó el proyecto, por ejemplo, no querían aparcamiento. Luego resulta que se hizo un aparcamento y luego querían el doble de aparcamiento. O sea, estas cosas de la administración que van cambiando, entonces iban surgiendo necesidades. Ahora, nosotros no teníamos que preocuparnos del presupuesto. Era una asistencia técnica a la arquitectura. De hecho, estábamos 2 arquitectos en la obra, 2 y un delineante. Y luego Sener llevaba la dirección de obra, Ferrovial llevaba la contrata general. Luego, cuando esto salió a concurso, lotearon la obra, entonces había una empresa de aire acondicionado, otra de electricidad, otra de iluminación, otra de estructuras, no sé qué. Por eso he dicho que las comidas que hacíamos todas las semanas cuando venía el director de obra, que era un ingeniero de caminos de AENA, había 25 personas, uno de cada empresa, claro. Entonces, nosotros solo nos dedicábamos a diseñar, o sea, a dibujar el detalle constructivo, el cierre, tal. Lo que costase, venía el director de obra de AENA y decía sí o no, que suele decir no, porque esto va a costar mucho dinero y tal. Y al final decía, bueno, venga, sí, lo que diga Macarena, venga, sí. Y al final, pues entraban porque, claro, era un diseño que era acorde con la arquitectura del aeropuerto. Entonces, bueno, pues muchas veces la constructora hacía un contraplano que era pues con una barandilla que en vez de ser de sección variable, pues era recta y el acero era no sé cómo y tal, pero al final, pues bueno, luego yo me marché cuando la inauguración, luego se ha hecho muchas otras cosas. El aeropuerto no está ahora como se inauguró. Y además de eso, yo hice un informe final de obra con todas las cosas que no estaban bien o que Calatrava no estaba de acuerdo, o que es así, un dossier, vamos, que entonces no había... Sacaba la foto, la pegaba en una ficha y explicaba, o sea, me acuerdo porque imprimía la ficha y luego la pegaba a la foto, se iba con fotos analógicas, ¿no? Y se mandó al ministerio y a todo el mundo, vamos, que... Lo que pasa es que luego lo que sale a la realidad, pues es lo que sale. Muchas veces no tiene mucho que ver con la verdad, aunque algo de verdad habrá. Pues yo creo que cerramos la sesión. Yo creo que una parte básica es dar la visibilidad, ¿no?, al colectivo de arquitectas. Aquí que se te vea a ti también. Que tenéis pues, una trayectoria profesional digna de conocer y un ejemplo para seguir, ¿no?, tanto en el mundo más del urbanismo en la administración pública como puede ser en la universidad, en la investigación, y sea aplicada o no, o más académica, y que sea un referente también a, o sea, las nuevas incorporaciones al colegio y otras arquitectas. Y con esto cerramos el acto. Muchísimas gracias por la asistencia y esperamos veros en otras actividades que va a haber el mes que viene, empezamos con el Día Mundial de la Arquitectura, que es el 2 de octubre, el lunes. Va a haber colocación de placas de Fumomo en el edificio Torre Vizcaya, aquí en Bilbao, y al lunes siguiente en Quicumbera, la Casa Quicumbera en Bermeo. Ambas son ejemplos de arquitectura moderna. Tenemos Urban Sketch el lunes siguiente, con el colectivo Dibujado del Rato, para que animar a la ciudadanía a dibujar aquí en el entorno del colegio. Va a haber talleres infantiles y juveniles, una conferencia, ahora mismo no recuerdo la fecha, pero está todo en la página web. Y bueno, y la exposición y demás actividades que hay de continuos, que esperamos veros. Y cerramos con un aplauso. Gracias.